Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una institución de real importancia para este nuevo proceso que queremos construir. Es una entidad que tiene a su cargo nada menos y nada más que enjuiciar a aquellos fiscales y a aquellos jueces que actúan y operan fuera del marco de la ley. Tenemos al presidente del jurado de enjuiciamiento, al doctor Cristian Krišković, con quien vamos a compartir esta media hora de conversación. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, Ignacio. Un gusto estar en tu programa y en este canal que yo sé que tiene una audiencia de primer nivel. Mira, doctor, yo te soy franco, fui uno de los pesimistas en aquel momento cuando asumiste la presidencia del jurado de enjuiciamiento por todo lo que se decía de la institución, por el precedente que tenía, por la historia que traía, a quien también le reemplazaba, pero parecería que hoy hay un tiempo diferente. ¿Cómo está la situación hoy, doctor, en el jurado de enjuiciamiento? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Así es, Ignacio. Yo creo que hasta yo era pesimista del desafío que nos tocó en aquel momento. Tenemos que contextualizar un poquito en qué momento asumimos nosotros la presidencia. En diciembre del año pasado, después de que el famoso caso de los audios del jurado, donde se evidenciaba la manera de manejar la institución para apretar o extorsionar a jueces o fiscales, saltó a la luz, echó a varios miembros de nuestro jurado y el desafío era realmente inmenso a la hora de cambiar la imagen del jurado. Inmediatamente apostamos a la transparencia, a devolver o a retomar o a que por primera vez la ciudadanía tenga confianza en esa institución. Para muchos era una institución desconocida también, entonces, como vos decías, es una institución fundamental dentro de nuestro esquema constitucional, es el órgano garante de que la justicia sea eficiente. ¿Cómo están haciendo esta transición, doctor? Por lo que ya sabemos de su pasado y por lo que están haciendo hoy. Fue difícil, me imagino, fue complicado, había trabas internas, había voces externas que también de alguna forma podían dificultar el camino que ustedes querían construir. ¿Cómo fueron dándose los hechos, doctor? Fue difícil porque, como decíamos, teníamos que cambiar esa imagen institucional dañada tremendamente por la corrupción. Entonces apostamos por la transparencia, nos abrimos a la ciudadanía, a la comunidad jurídica, comenzamos a hacer desde el primer momento. Mi primera decisión, por ejemplo, fue desistir de una acción de inconstitucionalidad promovida por la anterior administración contra la ley de transparencia, evitar mostrar nada más ni nada menos que nuestras actas. Anteriormente era un coto cerrado, no se podía absolutamente cerrado, donde la información no la contábamos ni siquiera a los propios miembros. ¿Ustedes presentan la acción de inconstitucionalidad a la Corte? Sí, contra un amparo que hacía lugar a que el jurado exhiba sus actas, es decir, las deliberaciones. Eso implicaba que nuestra sesión sea oculta prácticamente. No entonces hoy en día, en ese primer momento decidimos enviar un mensaje a la ciudadanía y a todos los administradores de justicia de que estábamos dispuestos a abrir la institución, y así lo hicimos. Fíjate, doctor, que a partir de esa apertura que ustedes empezaron a dar, también están en un riesgo mayor porque la ciudadanía le empieza a mirar en serio. Como decía anteriormente, doctor, posiblemente el jurado de enjuiciamiento no se conocía tanto. Hoy en día están en la agenda pública. Eso supone y le expone a una mayor acción, a mayor eficiencia y a mayor transparencia también. Así es, Ignacio, ese fenómeno yo lo noto desde la presidencia. Realmente todos comenzaron a conocer el jurado desde la crisis de diciembre. Y a partir de ese momento yo creo que somos protagonistas de la mayor parte de los temas públicos que se vienen dando. Entonces hay una cuestión que tiene una implicancia judicial, el jurado es el lugar donde la ciudadanía va a buscar eco. De hecho, eso se refleja inclusive, Ignacio, en el nivel de denuncias que estamos manejando. Anteriormente, o sea, cuando asumí, encontramos 730 denuncias de ciudadanos o justiciables. Y al poco tiempo, pese a que semanalmente veníamos resolviendo, subimos a 960 más o menos.
quiere decir que ingresaban más denuncias de las que se resolvían y salían. Eso por un lado yo lo tomo como una recuperación, una señal de que se recuperó la confianza en la institución. Esa señal de confianza para la gente que nos está viendo en términos sencillos es, ustedes reciben denuncias contra aquellos fiscales y aquellos jueces que operan fuera del marco legal, ¿verdad? Ese es el tipo de denuncia que ustedes reciben. Cualquier ciudadano, sea por derecho propio o por intermedio de sus abogados, puede recurrir al jurado de manera sencilla, simple, por un escrito. Inclusive, Ignacio, habilitamos las denuncias por la vía digital, habilitamos un correo electrónico y cualquier persona puede recurrir al jurado para poner a conocimiento del mismo que podría darse algún mal desempeño de funciones en algún agente fiscal o algún juez. Acá en Canal Pro hablamos mucho de la seguridad jurídica y la gente que nos está mirando en este momento a lo mejor va a darle mayor valor a lo que ustedes hacen como institución. Porque cuando hablamos de que no hay una seguridad jurídica, posiblemente fiscales y jueces no estén actuando dentro del marco de la ley que le establece su misma carta orgánica. La responsabilidad de ustedes es que fiscales y jueces puedan actuar bien, ¿verdad? Así mismo. Todos los agentes de justicia trabajan en base a sus normas que les son propias de su competencia. La Fiscalía tiene el procedimiento penal principalmente, más su ley orgánica, y ahí está la manera en que debe actuar un fiscal. Si se sale de esos principios generales que le da la ley, pues puede incurrir en mal desempeño de funciones o desconocimiento de la normativa, de la ley. Y es ahí donde actúa el jurado, no para revisar el caso, porque no podemos hacer, pero sí nuestra esfera de competencia es determinar si la conducta de ese agente fiscal o juez, magistrado, está acorde a la ley o no. Doctor Cristian Kriskovic, hablaste recién de la cantidad de denuncias que ustedes empezaron a recibir. Y yo te pregunto, a esas denuncias le podemos dar porcentaje de gente sancionada, enjuiciada, en este caso hablamos de fiscales y jueces. ¿Hay porcentaje y datos, doctor? Sí, en lo que va de esta gestión, que va de febrero hasta última semana de octubre, la pasada, hemos dictado 37 sentencias. De esos 900 y pico de casos que tenemos, 37 han sido sentencias, 16 remociones de esos 37, 10 apercibimientos, porque la sanción puede ser el apercibimiento para casos menos graves o cuando el investigado no tiene antecedentes, la remoción para casos graves de mal desempeño o la absolución, porque muchas veces puede iniciarse un enjuiciamiento y se determina que no hubo responsabilidad por el ejercicio de defensa del magistrado. Entonces, estamos prácticamente con un 50% de sanciones en ese caso. Pero también es importante decir que no todas las denuncias son fundadas. Muchas veces la crisis de la justicia también alcanza al jurado y todo el día escuchamos que hay chicanas, que hay recursos procesales para trabar, dilatar, y lamentablemente muchos profesionales también recurren al jurado para lograr que algún magistrado o fiscal sea presionado o se inhiba de entender en la causa. Entonces, en lo que va del año hemos archivado más de 300 causas que no tenían fundamento. Y a partir de una o 2 semanas anteriores hemos comenzado también a sancionar, porque la ley nos permite, a algunos abogados que tienen la costumbre de recurrir al jurado sin mayores argumentos. Fíjate lo que estás diciendo, y esta es una novedad para mí, que también hay gente que quiere ganar un juicio y le mete presión al fiscal y al juez. Esa gente que opera así también puede ser sujeta a enjuiciamiento, a sanción, ¿verdad? A sanción. No podemos juzgar nosotros a la conducta de los profesionales abogados porque es esfera de acción de la Corte, pero sí la ley nos habilita de que si a sancionarlos con apercibimiento o una amonestación si es que se evidencia que la denuncia es de mala fe. Y en muchos casos salta a la luz apenas de la revisión de la denuncia que la misma carece de argumentos y fue hecha con otros fines. Claro.
¿Y cómo se manejan, doctor Kriskovich? Porque me imagino que también ha de haber presión detrás de un abogado que está litigando, un caso importante. Me imagino que hay una estructura, hay gente poderosa, incluso financiera y económicamente. ¿No empieza a generar algún tipo de presión o les tira mensaje a ustedes como miembro del jurado para que aquel juez o aquel fiscal que se presume le podría beneficiar no terminen perjudicados? Y ese es un mal que lamentablemente está presente no solo en el ámbito de la justicia, pero está presente, solo que los 8 miembros del jurado somos conscientes del momento histórico, institucional que estamos viviendo y estamos tratando de permanecer alejados de ese tipo de presiones. Creemos que lo estamos logrando y eso se ve en los resultados que estamos obteniendo. Todos los casos son estudiados desde el punto de vista del derecho y la normativa que hace al jurado de enjuiciamiento de magistrados y así estamos obrando. Doctor, una cosita. Usted enjuician a un fiscal, a un juez, ¿y cómo actúa la Corte? ¿Hay notificaciones inmediatamente? ¿Cuál es la reacción de la máxima instancia judicial para hacer efectiva lo que ustedes definen? Sí, de acuerdo a nuestra normativa, nuestra ley, nosotros podemos disponer de oficio la suspensión en casos graves de jueces o fiscales una vez que se inicie el enjuiciamiento. El dilema o el conflicto se da porque la Constitución Nacional atribuye esa facultad exclusivamente a la Corte, a pedido del jurado. Entonces ahí se dio un conflicto a inicios de año, donde felizmente nos hemos sentado a conversar ambos cuerpos, ambos órganos constitucionales, la Corte y el jurado, y hemos llegado a un acuerdo de que el jurado va a hacer uso de su facultad legal de suspender y la Corte ejecutaría. Al inicio hemos tenido problemas porque no se hacían efectivas esas suspensiones, pero a lo largo del proceso de conversar, de acercar a las instituciones, hemos obtenido un buen resultado y hasta el momento se están respetando las decisiones del jurado. Otro problema con la Corte es que la mayoría de los magistrados removidos están accionando contra las resoluciones del jurado y ese es un tema que nos está preocupando porque hay muchos antecedentes que expresan claramente que la Corte solamente puede estudiar la resolución del jurado para ver si el jurado respetó el debido proceso. No puede entrar a juzgar si nuestro criterio para la remoción, es decir, la evaluación de si hubo o no mal desempeño es correcta o no, porque esa es esfera de competencia constitucional exclusiva del jurado. Fíjate, doctor, estoy viendo dos cositas en esta conversación. Por un lado, la traba que inicialmente hubo en el tema de ejecutar, hacer las notificaciones de parte de la Corte, y lo segundo que me estás diciendo, aquellos que fueron enjuiciados están apelando, sería una palabra sencilla, ante la Corte para volver a su cargo, ¿verdad? Así mismo. ¿En qué instancia legal, judicial o constitucional se puede asegurar la autonomía del jurado de enjuiciamiento del magistrado? Y en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque solo nuestra ley permite recurrir las resoluciones por vía de acción de inconstitucionalidad, pero la limitación es que la Corte puede solamente estudiar lo que te decía, que nosotros hayamos escuchado al magistrado, que éste haya ofrecido pruebas, que haya habido un control de todo el expediente. Más la forma que el fondo. Así mismo, porque el fondo es competencia exclusiva del jurado y es ahí donde estamos teniendo y encontrando problemas ahora. Porque lamentablemente hay casos extremos donde se llega a la remoción. Últimamente tuvimos casos exclusivamente vinculados a narcotráfico, liberaciones de narcotraficantes, casos inexplicables donde no se llegaron a condena y en esos casos hemos removido y asusta ver un poco la reacción que han tenido estos magistrados contra la institución por su remoción. No sé si tienen ustedes un equipo de análisis para hacer una clasificación del tipo de denuncia que hay, de qué sector proviene. Una cuestión económica, una cuestión financiera, una cuestión familiar, una cuestión de patrimonio, o definitivamente hay un porcentaje alto de presión de denuncia y de manoseo a la misma justicia de parte del
del narcotráfico, como le llama la gente? Estamos haciendo permanentemente, muy interesante tu pregunta, porque interesante es la respuesta para evaluar las conductas procesales de las partes. Tenemos de todo un poco, porque en muchos casos la actuación del jurado se hace a instancia de parte, y en esos casos hoy, por ejemplo, están abundando las denuncias en los casos de violencia doméstica. Tenemos una ley muy dura en esa materia que no permite ningún tipo de salida, y muchas veces el juez que maneja la realidad busca una salida a ese problema, y ahí cae en una denuncia por parte de la persona que denunció o que tiene interés en el caso, y está realmente llenando el jurado ese tipo de denuncias. También en el ámbito penal tenemos muchas de ellas vinculadas a las medidas alternativas a la prisión, y en los casos que actúa de oficio el jurado es cuando no hay denunciante. Por ejemplo, lo que te decía Ignacio, los casos de narcotráfico. Ahí no hay víctima, porque la víctima es la sociedad del Estado. Entonces no hay un particular que va a denunciar. Y ahí generalmente tomamos la noticia criminis, es decir, la información del hecho de la prensa. Entonces un medio de comunicación se hace eco de la libertad de un narcotraficante, pues ahí pedimos el expediente y analizamos qué pasó. ¿Y qué pasa, doctor, si la prensa no llega a ubicar ese tema? Y lamentablemente queda en la impunidad del caso. Qué bárbaro, terrible. Así es. ¿Y cómo se manejan, doctor Criscovi, con el tema político, con la influencia de los partidos? Porque eso no podemos desconocer. La persona que estuvo antes que vos en la presidencia de alguna forma fue vinculado a un sector político que hacía uso de tráfico de influencia. ¿Eso va camino a terminarse? ¿Está en una transición para poner definitivamente al costado ese tema? ¿Cómo se manejan con la presión partidaria y la presión política? Ese es un problema que no puede ser negado, pero que va desde el nacimiento constitucional del jurado de enjuiciamiento, porque la integración del jurado es política. En mi caso, yo represento al Consejo de la Magistratura con otro colega. Tenemos 2 representantes de la Corte y 4 representantes del Congreso Nacional, 2 diputados y 2 senadores, que como naturalmente tienen su visión política de la institución. Pero debo decirlo que desde que pasamos por esta crisis, tanto la anterior representación política como la que asumió con este nuevo periodo, ha sido consciente del momento histórico que estamos viviendo de institucionalización del jurado, y ha acompañado siempre todas las medidas que tomamos de transparencia, de blindar la institución. Los 4 representantes políticos han acompañado invariablemente esas decisiones. Por más que no puedan hablar, doctor, sobre este tema, una pregunta que le hago, ¿cómo ve esta cierta apertura, un accionar diferente de la Fiscalía y la transición que se está dando en la Corte Suprema? ¿Esto puede beneficiar definitivamente al jurado o va camino a un andar de lo mismo? Por supuesto, vemos con buenos ojos. Creo que es la asignatura pendiente la que más toca a la gente dentro de estos 25 o más años de transición eterna, es el sistema de justicia. La insatisfacción ciudadana se ve en ese sistema. Tanto el jurado, la Fiscalía como el Poder Judicial son los protagonistas de esa crisis, y veo positivamente que se estén dando reformas en todas las instituciones. Acá suele venir gente entendida en finanzas, gente que está poniendo su plata en la producción, que está trabajando, y mayormente expresa su preocupación por el tema de la seguridad jurídica. O sea que el papel del jurado de enjuiciamiento, presidente, es definitivamente de valor, de trascendencia. Ustedes son conscientes del momento que estamos viviendo y que Paraguay definitivamente debería cambiarse traje y poner la de transparencia. Totalmente. La seguridad jurídica es esencial para todo Estado de Derecho. Y el jurado es el que garantiza la seguridad jurídica, porque si el control judicial falló, se equivocó un juez de mala fe o un fiscal, pues entonces ahí actúa el jurado. Y
es la caja de resonancia, el lugar donde el ciudadano que ve afectados sus derechos recurre para que se salvaguarden los mismos. Ustedes que están adentro, doctor, nosotros mayormente opinamos porque recibimos la información, porque la misma prensa a lo mejor informa, pero personalmente, ¿cómo ves el ambiente dentro de la estructura judicial? Hablo del jurado de enjuiciamiento, te hablo también del Consejo de la Magistratura, ya que estás ahí, en este nuevo viento que la misma sociedad está empujando. ¿Se quiere acompañar en serio o es más la presión ciudadana la que está forzando para que este cambio haya un disimulo, una amague de cambio? Yo veo con buenos ojos estos vientos de cambio. Colabora mucho la ciudadanía que ya está al parecer hastiada de la forma en que se llevaban las cosas. Muchos cambios se están dando naturalmente por los procesos de decantación constitucionalmente establecidos. Por ejemplo, la reforma de la Corte Suprema de Justicia, porque varios ministros están llegando a cumplir la mayoría de edad, que es de 75 años. En este lapso de 2017-2018 vamos a tener 4 nombramientos de nuevos ministros, probablemente uno más, según se está diciendo, y naturalmente la Corte está siendo renovada. Ya tenemos 2 nuevos ministros de Corte, producto de un proceso absolutamente transparente, con muchísima participación ciudadana, llevado adelante por el Consejo de la Magistratura, sin cuestionamientos prácticamente, y yo creo que el proceso natural de reforma judicial va a llevar a buen puerto al Poder Judicial. Mira, por ahí a lo mejor hay gente legítimamente contraria a la decisión que se tomó, pero hay una cosa que me llamó la atención sobre la designación de estos 2 ministros, ¿verdad? No tuvo reparos en esa terna que hizo el Consejo. En el Senado tuvo una amplísima mayoría e inmediatamente el Ejecutivo oficializó. O sea, parecería también que hay un ritmo diferente en eso, porque estamos hablando de una pluralidad de partidos con diferentes intereses, pero generaron consenso sobre estas 2 personas y también en el Consejo, ¿verdad? Así mismo, realmente fue un proceso sin reparos. Los antecedentes, Ignacio, son los 2 últimos cargos recibieron el veto o la falta de acuerdo del Poder Ejecutivo, de manera que el proceso quedó trabado varios meses, y acá prácticamente en 30 días ya pudimos resolver en el ámbito político las ternas, y eso es un buen signo de que las instituciones están funcionando. ¿Hasta cuándo va la presidencia de Kriskovich en el jurado de enjuiciamiento? Diciembre de este año. La presidencia se renueva anualmente y mi mandato va hasta el 2020. Vas hasta el 2020, o sea, te queda... Como miembro, como presidente hasta el 19 de diciembre. Reelección. ¿Poder continuar o no? Ya no se puede porque yo ya fui reelecto. Ya hasta 2 años seguidos, ¿cierto? Son 3 años como miembro del Consejo de la Magistratura y 3 años como miembro del jurado, y este ya es mi segundo mandato. Ya estoy por el 5º o 6º año. Una última reflexión. Sí. ¿Cómo ves la situación de un presidente del jurado de enjuiciamiento que hoy tiene dificultades con la justicia? ¿Cuál es la moraleja que te trae, doctor Kriskovich, la situación de Óscar González Daer? Sí, como del lado humano, yo creo que a nadie le gustaría estar en ese lugar y siento mucho, pero las instituciones tienen que ser llevadas en forma. Tenemos que trabajar pensando en la sociedad, en la ciudadanía, y que nuestros actos afectan a terceros. Cuidarnos de hacer daño a la gente, como decían los romanos, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo. Por último, ¿algo que quiera agregar, doctor? Agradecerte, Ignacio, poner al jurado a disposición de la ciudadanía. Una cosita que nos hicimos, porque tiene que ver con la participación, es que estamos transmitiendo en vivo las audiencias de los martes, así que invito a la ciudadanía a ver cómo funciona el jurado hoy, totalmente abierto y participativo. Tenés un capo en la prensa hoy en día, le conozco yo, así que sí, una buena elección. Respaldamos también en el aspecto comunicacional para tener mayor contacto con la gente. Un placer hablar con el doctor Kriskovich. Hablamos con el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Gracias, doctor. Gracias, Ignacio, un placer. Igualmente, gracias.